Hola, te doy la bienvenida a mi canal Mate con Xochitl. Hola, en este video vamos a revisar el tema integración por partes. Sea la integral de 3x por e a la 4x de x. ¿Qué fórmulas se necesitan para resolver esta integral? Recuerda que siempre debes observar el símbolo de integración, la función que se va a integrar, que siempre se trata de una derivada, y su diferencial. Al analizar el primer bloque, es decir, el de integración básica, vemos que de todas las fórmulas presentadas, la única que se parece un poco es la fórmula 5. Sin embargo, esta fórmula requiere que para que se pueda utilizar, Euler debe estar elevada solo a la x, o es decir, a la variable que presenta el diferencial. Sin embargo, en esta función vemos que e está elevada a la 4x, además de que le acompañan otros elementos. Eso significa que esta fórmula no aplica. En el segundo bloque, el de integración por sustitución, observamos que hay una fórmula que tiene e. Dice integral de e a la u por la diferencial de u. Vamos a revisar si es que esto procede. Bien. Entonces, esta función tiene una estructura similar a la de la fórmula 8, así que analizamos esta posibilidad. La fórmula dice que e está elevada a una función y además multiplicada por su diferencial. Entonces, bajo esa idea, la u sería 4x y su diferencial, obteniéndolo de aquí, sería 4dx. Cuando nosotros analizamos esta integral, este 3 no debe formar parte de la integral, así que se puede retirar con la fórmula 3 de integración. Asimismo, este 4 que no está presente en la integral se puede ajustar algebraicamente, multiplicando un cuarto y 4 adentro de la integral para hacer el ajuste de ese diferencial. De esta manera, tendríamos la función e a la u por su diferencial, pero hay un pequeño problema. Esta x que se encuentra presente no debería estar allí para poder utilizar la fórmula 8. En términos generales, no es posible retirar la variable de la integral o incorporarla como hacemos con las discrepancias numéricas para ajustar el diferencial, es decir, con lo que hicimos con el 1/4 y el 4. En este caso, no es posible integrar la función con la fórmula de integración por sustitución. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a recurrir al uso de la tecnología para tratar de analizar más a detalle esta integral. Bien, aquí, al ingresar esta integral a un software, arroja esta respuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, la fórmula 4 de integración permite convertir la integral de una suma en la suma de las integrales de la siguiente manera. Aquí observamos sumas o restas, que pueden ser 2, 3 o los términos que sean, y esta fórmula permite separar en integrales individuales. Esto mismo ocurre con la fórmula de derivación. Cuando tenemos que derivar sumas o restas, esta fórmula nos permite hacer las derivadas por separado. Sin embargo, para integrar una función en forma de producto, no ocurre lo mismo. Veamos la razón analizando la fórmula de derivación de un producto. La derivada de u por b significa la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Si integramos el resultado de esta derivada, obtendríamos la función original, es decir, la integral de lo que acabamos de obtener con respecto a x nos tendría que arrojar u por b.
En este caso, para poder integrar esta expresión, utilizamos la fórmula 4 de integración, es decir, la integral de sumas y restas. Significa que vamos a separar en una pequeña integral de u por b' con respecto a x, más otra pequeña integral de b por u' de x. Ahora bien, enfoquémonos en esta parte de la expresión. Lo que queremos es que quede separada. Eso significa que este término lo vamos a pasar restando hacia este lado y va a quedar u por b menos esta integral de b por u' de x. Aquí simplemente observas en un orden opuesto porque se aplicó la propiedad reflexiva o, de manera más informal, decimos que es la fórmula del espejo, la propiedad del espejo. Bien, observa esta expresión b' por dx, así como u' por dx. Estas expresiones también se conocen como diferencial de b, mientras que esta expresión u' por dx también la conocemos como diferencial de u. Si reescribimos toda esta línea utilizando estos diferenciales, entonces tendríamos la integral de u por la diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por la diferencial de u. Esta estructura es la que se presenta para aplicar la fórmula de integración por partes. Es decir, u por db implica la presencia de dos funciones al momento de integrar. En este caso tenemos la integral de u por db va a ser igual a u por b menos la integral de b por la diferencial de u. Observa cómo aquí hay un recuadro en línea verde continua porque esa parte ya es un resultado, mientras que la línea punteada indica que aún falta algo en el proceso de integración. Como puede apreciarse, la fórmula de integración por partes indica la presencia de dos funciones que se encuentran en forma de producto o cociente, que también se puede expresar como un producto, y que no se pueden simplificar. Para aplicarla hay que comenzar por identificar la u dentro del integrando. Y para eso vamos a sugerir algunos criterios de selección. Esto es, para darle prioridad a las expresiones de la integral para saber quién es u y quién es diferencial de b. Primeramente, y en términos generales, podríamos decir que las funciones logarítmicas tienen la primera prioridad. En caso de que no haya logaritmos, entonces revisamos las funciones algebraicas. Si no hay funciones algebraicas, entonces funciones exponenciales. Aquí identificamos el orden con la palabra lie. Es importante mencionar que esto no es una regla. Es algo que ocurre en muchas ocasiones, pero va a depender en general de la estructura general de la función presentada. Vamos a resolver esta integral con la fórmula de integración por partes. Como acabamos de mencionar, lo más importante es seleccionar la u. Y de acuerdo con la lista de criterios sugeridos, aquí en esta integral no hay logaritmo. Entonces buscamos alguna expresión algebraica que sí la tenemos, que es 3x. Eso significa que el resto de la expresión la vamos a considerar como diferencial de b. Es decir, u es 3x y de b es e a la 4x de x. Vamos a extraer de aquí, de la u, su diferencial, que es 3 de x, y hacemos esto porque la fórmula requiere esa parte. Aquí menciona diferencial de u. Por su parte, v es requerida también y se puede obtener de integrar el diferencial o la diferencial de b. b es la integral de toda esta expresión e a la 4x de x.
Esta pequeña integral es necesariamente más sencilla que la integral original. Ahora bien, hay que enfocarse en resolver esta integral. E a la 4x quiere decir que hay una u es 4x y su diferencial es 4 de x. Como lo que hace falta para poder integrar es un 4, hacemos un ajuste a la diferencial. Esto es posible mediante el uso de álgebra. Es decir, 4 cuartos multiplican a la integral y finalmente incorporamos el 4 del numerador para ajustar esa diferencial y fuera de la integral se queda el 1/4 que balancea el ajuste, de tal forma que queda 1/4 por la integral de e a la u por du, y esto con la aplicación de la fórmula 8, que corresponde al bloque de integración por sustitución, nos arroja 1/4 por e a la 4x. Por ahora vamos a omitir el uso de la constante de integración porque aún no terminamos el proceso. Bien, ya tenemos todos los elementos que nos requiere la fórmula de integración por partes. Y al irlo anotando tenemos u es 3x, por v, que es lo que acabamos de calcular, 1/4 por e a la 4x, menos la integral de v, es decir, nuevamente, menos la integral de 1/4 por e a la 4x, por la diferencial de u, que es 3 de x. Debemos anotar la fórmula siempre al pie de la letra. Esta expresión equivale a esta parte de la fórmula, pero como ya mencionamos, la parte a la izquierda del menos ya es un resultado, mientras que a la derecha del menos todavía requiere trabajo porque indica que hay que resolver una integral. Acomodando un poco la expresión, realizando las operaciones indicadas, 3 por 1/4 por x por e a la 4x se representa en esta parte, menos 1/4 por e por 3, 3 se multiplica por 1/4, y como es una constante, la podemos retirar de la integral con el uso de la fórmula 3, para que después de la integral nos quede, después del símbolo de la integral, nos quede e a la 4x de x. Esta integral es idéntica a la anterior, es decir, ya sabemos que u es 4x, que su diferencial es 4 de x, que requiere un ajuste que sí es posible realizar y además ya tenemos la respuesta. La integral de e a la 4x de x es nuevamente 1/4 por e a la 4x, de tal forma que esta parte de la respuesta ahora sí la podemos completar. 3/4 por x por e a la 4x es esto que está en el recuadro verde de línea continua, menos 3/4 por el resultado de la integral, que es este. Ahora bien, para comparar con el resultado del software, lo que hacemos es multiplicar 3/4 por 1/4 para obtener un menos 3/16 porque respetamos el signo que le antecede. Sin embargo, es muy común encontrar respuestas factorizadas, es decir, de aquí, si yo observo que hay elementos en común, como es 3/4, así como e a la 4x, si tomamos estos elementos como factor común, lo que vamos a obtener es el factor común que multiplicado por x nos da el primer término que está aquí, menos. Si multiplicamos 3/4 por e a la 4x por 1/4, obtenemos este término completo. Y finalmente agregamos la constante de integración. Este resultado ya es final. El resultado anterior que dio el software también lo podemos considerar como un resultado final únicamente agregándole la constante de integración. Esta es la forma de aplicar la fórmula de integración por partes para resolver integrales de este tipo.
El proceso de integración por partes puede ser laborioso, pero con la realización de algunos ejercicios comprenderás mejor el tema. Es todo por el momento. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.